¿Qué esperas de Dios? ¿Qué esperas de Dios en Navidad? Si bien es el tiempo de la Navidad, es un tiempo que se distingue por esa memoria colectiva a nivel prácticamente mundial, en el cual se recuerda el nacimiento del Señor Jesucristo, o de Jesús. No todos hablan en los aspectos de la deidad de Jesús, algunos un poco más de entendimiento de la palabra de Dios, como nosotros sabemos que su nacimiento fue con un propósito absolutamente definido, que era venir a morir por nuestros pecados, a venir a entregar su vida como fiel sustituto de la humanidad. Cuando hablamos de la Navidad, hablamos de lo que Dios ha dado. Dios ha dado a su Hijo Jesucristo. Entonces tendría un poco de lógica poder pensar en el tiempo de Navidad como en el tiempo de esperar de Dios, en el tiempo de esperar algo de Dios o disponernos a esperar de la bendición de Dios. Podría tener alguna forma de asociación con lo que realmente ha sucedido, pero increíblemente en la Navidad se da lo contrario, absolutamente lo contrario, porque ni los mismos creyentes realmente a conciencia en el tiempo de la Navidad estamos esperando de Dios una bendición espiritual, ¿o no? ¿O me equivoco? Ni que hablar de la humanidad en general, ¿no? Está la vorágine de corridas y de atropellos en el mundo, en las compras y las cosas. Pareciera que en lugar de venirse la Navidad, se viene el fin del mundo. Porque están todos desesperados. Hay colas en las casas de crédito. Porque la gente quiere comprar lo que no tiene y gastar lo que no puede, endeudarse en 12 cuotas para que llegue hasta diciembre del año que viene y ahí volver a endeudarse de nuevo para el diciembre del año que viene. Hay colas en los supermercados, hay niños y grandes que esperan regalos, no esperan de Dios algo. Otros esperan visitas, otros esperan comer lo que no comen en todo el año, en cantidad y en calidad, ¿no? O sea, cosas especiales que se comen en el año, me voy a dar el gustito. Cantidades con la dieta, la rompo. En enero la continúo y después de Reyes, antes no, continuamos ahí con la dieta. Dudo que haya realmente una conciencia colectiva y hasta ahí nomás individual de corazones esperando de Dios una bendición en esta Navidad. Parece insólito, pero es real. ¿Qué esperas de Dios? Es la pregunta de esta mañana en la Navidad. ¿Qué esperas de Dios en la Navidad? Vamos a ver un pasaje de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Vamos a ver un par de personajes de esos que no sobresalen demasiado. No son de renombre, no se los recuerda mucho. Lucas, capítulo 2, versículos 21 al 38. Lucas, capítulo 2, versículos 21 al 38. Busquen tranquilos. Lucas es uno de los evangelios lindos para leer los relatos ¿sí? de la Navidad, muy pintoresco, toda la parte de los pastores y toda la presentación en el templo. Lucas capítulo 2, versículos 21 al 38. Dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido.
Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo del Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palomios. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Él había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí una profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Aquí el pasaje, vemos ahí que se menciona esa palabra esperaban, y ahí Simeón en el versículo 25 dice que esperaba él la consolación de Israel. Ana dice que hablaba del niño a los que esperaban la redención allí en Jerusalén. Este Simeón, en primer lugar, vemos que aquella primera Navidad también tuvo sus ajetreos. Decimos, no es algo común de la Navidad, de estos tiempos del comercio, del bullicio y de todo lo demás, porque si pensamos un poquito, era el tiempo del censo. Allí en Jerusalén venían de todos lados, y obviamente los mercaderes estarían así con los ojos abiertos, estarían las calles, los caminos llenos de gente, muy transitados, ida y venida, los comercios abarrotados, los hospedajes abarrotados. Obviamente era un tiempo de comercio y bullicio impresionante también. O sea, no tenían nada que envidiar en cuanto a movimiento y comercio a hoy día lo que pasó en los tiempos de la primera Navidad. Pero lo precioso de eso, que aún en todo ese bullicio y alboroto y de gente en Jerusalén con otras cosas en su cabeza, había hombres y mujeres que esperaban en Dios, que esperaban de Dios las promesas de Dios y esperaban en Dios en cuanto a la forma en la cual estaban llevando sus vidas. De este hombre Simeón no sabemos mucho, no sabemos pasado, no sabemos sí futuro porque estaba con el Señor, pero no se habla mucho más de él en el recorrido de los evangelios. Y en aquel tiempo de Navidad esperaba la redención de Israel y recibe una bendición sobresaliente sobre su vida, una gran bendición espiritual. Tan grande era la bendición que recibe que dice, bueno, despides a tu siervo en paz. O sea, ya no hay otra cosa más grande de bendición de Dios que pueda recibir que haber conocido al Salvador. En el tiempo de la Navidad, este hombre conoció al Salvador prometido. Despides a tu siervo en paz. Ya tengo todo lo que el hombre puede anhelar en su corazón. Pudo conocer
no solamente al Salvador, sino dar testimonio con su boca de que la palabra de Dios es real y que Dios cumple sus promesas. Y ahí estaba enviando Dios al Mesías, a su Hijo, al Cristo humanado. Si esperaba, era porque había habido un anuncio. Si no, ¿por qué esperaría? Y todo Israel había recibido ese anuncio. Y había otros que esperaban también. Si bien en esos tiempos el pueblo de Israel estaba bastante en oscuridad en cuanto a buscar a Dios, en cuanto a ser sensibles en sus corazones, estaban bajo el dominio romano, pero había hombres fieles que esperaban todavía. Y miramos hoy día también, la gente está en otra, como decimos, en sus oscuridades particulares y en las oscuridades generales. Pero lo bueno y resaltar es que todavía hay quienes esperan de Dios una bendición. Y yo digo, ¿qué esperas de Dios en la Navidad? Yo espero que seamos de eso, que tengamos el corazón sensible para esperar todavía de Dios una gran bendición en el tiempo de la Navidad, en todo tiempo, pero aún en el tiempo de la Navidad. Hubo, recuerdo, un Lot en Sodoma y Gomorra. Y podemos decir todo lo que queramos de Lot. Que se guió por vista, que fue a donde no debía ir, llevó a su familia a un mal lugar, etcétera, etcétera. Pero también se dice de Lot que era justo y piadoso. Entonces, había un testimonio en aquel lugar. Alguien que esperaba algo todavía de Dios y recibió de Dios porque fue sacado de allí. Había un Daniel y había otros amigos en Babilonia, en un lugar de cautividad, en un lugar de idolatría, de exigencia por fuera de Dios. Había un Jeremías en la corte de Sedequías, había un Simeón. Y yo miro en este tiempo, podremos decir, hay un, y pon tu nombre allí, hay un todavía esperando de Dios alguna bendición, regocijándose en Dios en este tiempo. El tiempo de la Navidad debería ser un tiempo de celebración espiritual. Sin embargo, el diablo es tan astuto, tiene tanta trayectoria en siglos de planificar cómo oscurecer más el corazón del hombre, como dice más sabes, el diablo por viejo que por diablo, el dicho popular, que se ha encargado que el tiempo de la Navidad sea por excelencia el tiempo en el cual los hombres celebran su carne, celebran para la carne, para sus deseos, para sus placeres. Es así, realmente. Allí en el versículo 29 dice, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Pareciera que ahora miraba la sepultura con una sonrisa. Miraba sus últimos tiempos, sus últimos atardeceres con una sonrisa, porque decía, tengo paz. He comprobado que las promesas de Dios son grandes y son fieles. Y he conocido al Salvador prometido. Había una paz que excedía cualquier cosa en este mundo. Cualquiera podía deleitarse allí. El mundo, el presente, todas sus pompas que quieran ponerle en este tiempo, todas sus vidrieras decoradas, todas sus luces en las plazas, todas esas cosas pierden su encanto cuando miramos realmente al Señor Jesucristo y decimos todo es nada, Cristo es todo. Eso le estaba pasando a Simeón en esta etapa. Y habíamos dicho de Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ahí estaba un hombre esperando y ahora gozándose en esa fe, porque todas esas certezas
le permitían proclamarlas con su boca. ¿Vieron? ¿Vieron? Aquí está, este es el Cristo. A veces la fe y la palabra de Dios las consideramos como un mero refugio en tiempo de dificultad, en el cual abrimos y a ver si encuentro algo que me levante el ánimo hoy o cosas por el estilo. Es cierto, tiene poder la palabra de Dios para igual levantarnos el ánimo, para ayudarnos, para darnos entendimiento, sabiduría. Pero no solamente es un refugio para el alma, también la fe y la palabra de Dios son como el hálite de vida, aquello que realmente nos toma y nos permite ser realmente de la fe o de la vida de Dios mismo y sonreírle a la misma muerte. Sonreírle a los mismos pesares que encontramos. Llegar a la hora de la muerte. Llegar al tiempo en el cual decimos, ya mi hora va llegando, va llegado, sin conocer al Salvador y sin tener esa espera en Dios de sus promesas de vida eterna, debe ser lo más aterrador. Debe ser lo más desesperante. Aferrarse a los médicos, a todos y a las camillas. Lo he visto eso, lo he visto. Pero descansar en la paz de Dios, decir, tengo paz, tengo paz. Ahora, me vienen muchas personas a la mente, pero de aquellas en las cuales hemos estado en esos últimos tiempos en la cama, me recordaba, ¿cómo se llamaba? La cuñada de Alba. De Rulitos, ¿cómo se llama? Nelly. Nelly, me acuerdo que me decía así en la cama en su último momento, me decía algo así, me decía, tengo paz, estoy bien. Es bueno encontrar eso en una cama. Y ahí estaba Simeón viendo lo mismo en sus últimos años. Gracias Dios, despídeme en paz. Versículo 30 al 32. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Todos los pueblos, delante de todos los pueblos, aquel censo dejó asentado en la historia el nacimiento del Señor Jesucristo y no se ha podido borrar de la historia. No se ha podido sacar, ni por más que muchos lo han intentado y han dicho fue un mito, fue una leyenda. Van a los hechos históricos y está allí. Está impreso, no solamente en la literatura bíblica, religiosa, está escrito en la literatura secular también, de los poetas de esos tiempos. Está impreso en la historia, fue ahí la cual has preparado en presencia de todos los tiempos, en ese momento justo oportuno, para que se asentase y nadie pudiese decir que no existió tal llegada o tal nacimiento del Salvador, el Señor Jesucristo. Dice, luz a los gentiles. ¿Por qué luz a los gentiles? Hasta ese entonces, el único pueblo que tenía luz a través de la profecía, de las promesas, era Israel. Era el único pueblo que tenía luz. Los demás tenían, de alguna manera, supersticiones, fantasías, idolatrías. Sí había algunos gentiles que se convertían, ¿sí?, al judaísmo, pero si no, estaban en sus oscuridades, en sus pretensiones e ilusiones de lo que debería ser el cielo, de lo que debería ser un Dios. Pero acá dice, este es luz para los gentiles y gloria de Israel. Pensaba en Israel, fue un pueblo elegido por Dios, preparado por Dios, formado por Dios, trabajado por Dios, pero al mismo tiempo es el pueblo más rechazado por el mundo. Rechazado por todas las naciones, menospreciado por todos los gentiles, hasta hoy día. No solamente antes, sino hoy día también. Hay creyentes que hoy día dicen, sí, pero Israel se la busca. O sea, todavía hay creyentes que hablan mal de Israel. O sea, ni por más que esté en su oscuridad, no deja de ser el pueblo de Dios y Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Ya lo va a retomar ese trato con él en tiempo de la tribulación y milenio. O sea, todavía no ha terminado su trato
con Israel. Pero el Salvador del mundo, ¿saben de dónde nació? ¿De qué pueblo? De Israel. De madre judía, contenido en una familia judía, con sus prácticas, con su cumplimiento de la ley, como dice acá, al octavo día, como era que estaba en la ley, le llevaron al templo para circuncidarlo, el llamado santo de Dios, del Señor, etcétera, etcétera. Cumplieron todos los requisitos y normas. O sea, que el Salvador del mundo naciese de ellos fue gloria para Israel, en medio de tanto rechazo que sufre también, ¿no? Versículo 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Caída y levantamiento. Sería para tropezadero de muchos, pero también para levantamiento de otros. Dice en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Mas a todos los que la recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Unos no la recibieron, fue para caída de ellos, para tropiezo, pero otros sí le recibieron y se levantaron de su oscuridad, recibieron luz y vida eterna. Se reveló, dice, el pensamiento de los corazones de ellos. Eso hace el Evangelio. Eso hace la palabra de Dios cuando la compartimos. A veces la subestimamos. La subestimamos. Decimos, fulano, mengano, no van a creer. Están en demasiada oscuridad. Tienen vidas demasiado opuestas. Entonces vamos con filosofía. Vamos con argumentos de lógica o de razón para que reacomoden sus vidas en el mundo. ¿Y qué vas a hacer de tu vida? ¿Por qué no procurar estudiar o hacer esto, hacer aquello? Y capaz que le damos sí, un consejo relativamente bueno dentro de nuestras capacidades. Pero ¿por qué no confiar en la palabra de Dios? ¿Por qué no presentarles el Evangelio del Señor Jesucristo, que realmente revela los corazones? Y no sabemos cómo pueda el Espíritu Santo obrar en esos corazones y despertar un anhelo espiritual, algo que no conocían, algo que les era extraño. De repente les da una ventana, una luz a donde mirar y sus vidas cambien su curso. Eso hace la palabra de Dios, revela los corazones, como a otros. Le damos la palabra de Dios y así no hacen con la señora, como diciendo, apártate de mí. Pero se revela lo que hay en sus corazones. Hay un estado de perdición absoluta, de oscuridad, tinieblas. ¿Qué esperas de Dios en la Navidad? Yo diría ahora, ¿qué esperas que se despierte en tu corazón en este tiempo de la Navidad? El otro personaje es Ana. El versículo 36 decía: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, que había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. A ver los matemáticos, ¿cuántos años tendría más o menos esta señora? Lean allí el versículo. No, pero todavía no nacida. Claro, 84 de viuda, 7 años casada, y llevamos 91. ¿Con cuántos años habrá casado? Con 16. Antes se casaban antes, a 13 años capaz ya se estaban casando. Poner la edad más baja, ¿no? 13, pongamos ahí. ¿Cuántos años van ahí? Ni hacemos la cuenta. 104. Pero más de 100. 104. 100 sería la base mínima y para arriba. Para que tengan una idea de cuántos años estamos hablando, ¿no? De esta señora, esta Ana,
hermana en la fe, pues era muy preciosa en eso, porque dice que estaba sirviendo. ¿Y cómo podía servir con 100 y pico poco de años? ¿Qué podía hacer esta hermana? A ver, ¿podía golpear puertas? ¿Podía caminar? Orar, interceder. Dice que oraba y ayunaba. Oraba y ayunaba. Dios considera esto como servicio. Orar y ayunar es un servicio a Dios. Es un servicio a Dios. A veces pensamos, no, servir a Dios es ir a una plaza, o esto, aquello, lo otro. Orar y ayunar es un servicio a Dios. Esta mujer lo hacía, pero dice algo más. Dice que hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hablaba del niño, dice allí el versículo 38. Daba testimonio de ese nacimiento. Qué precioso, ¿no? Esta anciana. Pero miren eso también, lo otro que se nos puede escapar en alguna manera. Si bien había una indiferencia general en el pueblo, en la cultura, en todo, había otros, no solamente Simeón, no solamente Ana, había otros piadosos también que dice que esperaban la redención en Israel. Y el que espera, recibe. El que busca, encuentra. Al que llama, se le abre. Estos estaban esperando y recibieron la bendición de Dios. Lo otro que notamos en este pasaje es que ¿dónde estaba esta anciana continuamente sirviendo? Dice allí. Día y noche en el templo, ¿no? Entonces, ¿dónde estaban aquellos que esperaban la redención en Jerusalén como para que esta hermana les hablara? ¿Dónde estaban? En el templo también. ¿Cuál es la característica de los que esperan de Dios en Dios? Y van al templo, se reúnen, están con otros que esperan de Dios. Esa es una de las características de aquellos que esperan de Dios, en Dios, adoran, oran, escuchan la palabra, escuchan el testimonio de otros, como de esta hermana. Conocemos a muchos por fuera, ¿no?, que reclaman y dicen, pero yo esperaba de Dios esto o aquello, y Dios dónde estuvo, y Dios qué hizo, y lo otro. Pero sus vidas no buscan a Dios, solo reclaman de Dios, pero no buscan a Dios. Y el domingo pasado hablábamos de esa relación que debe haber entre lo que espero y en lo que comprometo en mi vida, ¿no? Tiene que haber una relación directa entre lo que espero y lo que hago. Si espero en Dios, ¿qué hago? Si espero de Dios, estoy en Dios. O sea, hay una relación entre estas dos cosas. Si espero que Dios venga a mí, yo busco a Dios también. O sea, tiene que haber una relación allí, ¿no? Pero Dios es tan magnífico que hizo constar el cumplimiento de las profecías por la boca de estas dos personas mayores, Simeón y de Ana. Para ellas, para estas personas, algo maravilloso, pero para nosotros nos hace abrir los ojos y nos hace ver que Dios premia la fidelidad también. Pues esto fue una recompensa para ellos. Dios premia la felicidad, la fidelidad. Dice Malaquías, por ejemplo, no lo busquen, 3:1, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3:1 dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si bien los profetas, profecías,
no hacen una distinción de tiempos entre primera y segunda venida, está todo a veces en un mismo versículo, en el mismo pasaje. Este versículo tiene un gran contenido teológico que no lo vamos a desarrollar obviamente ahora, pero Dios hablando dice, envío mi mensajero. Ya unió hasta Juan el Bautista el anuncio que preparara el camino delante de mí. O sea, Dios yo envío, pero delante de mí. Dios mismo era Jesús, al cual Juan el Bautista le estaba preparando el camino. O sea, en el mismo pasaje encontramos ese juego con los pronombres, ¿no? Dice, vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto. Pero había dicho primeramente, delante de mí. Ellos buscaban el Cristo, el Mesías, pero yo les estaba anticipando que Dios mismo iba a ser humanado, iba a ser ese que ellos buscaban. O sea, el contenido realmente es precioso de solo este versículo. Israel esperaba, pero resultó que ese Jesús era el que esperaban. No solamente era el ángel de Jehová, no solamente era el Mesías, el Cristo era Dios mismo, era Dios humanado, Dios manifestado en carne. ¿Y saben qué? Ese era el testimonio que estaban dando Simeón y Ana. Estas personas simples pero piadosas estaban diciendo, es este niñito. Porque tal vez Israel esperaba algo más grandioso, majestuoso, que llegase con poder, con dominio, ya. Pero no, un pobre niñito nacido en un establo. Ana esperaba. ¿Cómo lo hacía? Sirviendo. Con todos sus años, con su viudez, que no era fácil en aquellos tiempos sobrellevarla, pero no solamente eso, con todos sus años, no solamente servía de esta forma, sino que además ayunaba. ¿Qué dice eso? Tomaba realmente sobre sí mismo la crucifixión de su carne, ¿no? Crucificaba su carne por medio de la abstinencia en su apetito, de todo, porque su espera de Dios era realmente lo que le mantenía fuerte, le mantenía viva. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Podríamos decir que con más de 100 años no se ahorraba en incomodidades. No se ahorraba las incomodidades. Ana hablaba a los que esperaban acerca de Jesús. Buscaba pasar tiempos allí en el templo, pero yo pensaba en eso y decía, deberíamos buscar pasar más tiempo con otros que también esperan de Jesús. Cuando nos encontramos acá, nos vemos, ¿qué debemos hacer? Alegrarnos. Si podemos dar un abrazo a cada uno, nos damos un abrazo a cada uno. Así estaba Ana en el templo, recibía a los otros, se alegraba, y Dios, algo precioso, no solamente usó a Ana para otros, pero hoy día Dios me puede usar a mí en el templo, en los otros que buscan, y puede usar a los otros para hablarme a mí también. Ana capaz que no era el sacerdote encargado de dar la enseñanza o el escriba, de leer la ley ni nada, era una hermana, oraba, pero en ese círculo así en la intimidad, en lo personal, en ese testimonio dice que hablaba a otros y daba testimonio. Así nosotros recibimos los unos de los otros. Y esa es la importancia de la congregación, estar unidos en comunión unos a otros, hablarnos de las cosas de Dios, porque no sabemos cómo Dios nos va a usar. Estar en el tiempo y lugar oportuno nos permite recibir cosas oportunas. Es así. El tiempo y lugar oportuno nos permite recibir cosas oportunas. El tiempo y lugar oportuno es cuando el pueblo de Dios se reúne, nos permite oportunamente recibir de Dios también su bendición.
Y eso esperamos el próximo sábado 28. Van a haber otros que tal vez estén apartados, estén alejados, otros que tal vez nunca escucharon del Evangelio. Y qué importante va a ser que nosotros, en lugar de sentarnos entre nosotros, de repente nos sentemos con uno de ellos y le digamos en el tiempo de la comida: ¿y qué te pareció lo que dijo el versículo del hombre, el pastor? O los cánticos. Y capaz que ahí sale alguna necesidad y tenemos esa oportunidad. Seamos de bendición a otros como lo fue Ana, con 100 y poco de años, 100 y pico de años, a que me hace caso. Pero podemos ser de bendición y recibir la recompensa de Dios como la recibió ella. Ella realmente conoció allí, en presencia, a su Salvador, a su Señor. Uno podría decir, bueno, ¿y cuánto tiempo debemos esperar? Ella puede decir, bueno, ya esperé demasiado tiempo, ya no lo voy a ver, ya pasó esa ocasión para mí, pero siguió hasta el último aliento, a su último aliento hablando del Señor Jesucristo. Y yo digo en esta Navidad, en conclusión, ¿qué esperamos nosotros de Dios? Les voy a leer un pasaje, un versículo nada más, que a veces capaz de usar hasta de memoria, en Gálatas 4:4, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de qué tiempo? De la venida de Jesús. Sí, pero ¿quién había establecido? ¿Dónde estaba escrito el tiempo exacto? En el pensamiento de Dios. Estaba profetizado que iba a venir. No se sabía el día exacto. Pero el tiempo de Dios es exacto. Eso es lo que es exacto. En el tiempo que Dios lo había establecido, llegó. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, el mejor tiempo, el tiempo más preciso, el tiempo clave para la salvación del mundo, podría haber venido antes, después, pero el tiempo clave, según Dios, fue ese momento en el cual nació. Y de eso no podemos dudarlo. Por eso que no se ha podido borrar de la historia el nacimiento del Señor Jesucristo. Dios ya lo había establecido. Muchos lo esperaron. En el Antiguo Testamento, muchos esperaron, como dicen Hebreos, algunos saludaron de lejos las promesas y se fueron sin haber recibido lo prometido, partieron. Otros, poquito tiempo antes, tal vez partieron también del nacimiento del Señor Jesucristo, no llegaron a verlo, y que ellos no recibieron la promesa, ¿acaso? ¿Fue inútil que fuesen fieles toda su vida porque no llegaron a verlo? No fue inútil, porque obviamente están en la presencia de Dios. No había nada que les garantizara. No había nada que les garantizara a Simeón y a Ana que lo iban a ver. Nada. Pero aún al último tiempo de su vida seguían siendo fieles, esperando de Dios la salvación de Israel allí en Jerusalén. Espera de Dios en Dios. Es pues la fe y la certeza de lo que se espera. Ellos confiaron en las promesas de Dios y eso fue suficiente. Fe en la palabra de Dios que les permitió vivir con esa confianza de que hasta el último momento, hasta el último día que abrieran sus ojos, podrían llegar a ver la respuesta de Dios o el cumplimiento de las profecías de Dios. Algunas de esas profecías, no sé, en Lucas 1, ahí mismo, 1:67 dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Dice, ¿cómo habló por boca de los santos profetas que fueron desde el principio? O sea, aquí el padre de Juan el Bautista ya estaba diciendo, Dios ya lo había hablado antes. Les leo otros versículos también. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá
el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Siempre ya ha estado establecido y fijado que en ti, Belén, de ti, Belén, iba a nacer el Salvador en ti. Y así fue, el lugar preciso, exacto, dice Isaías, capítulo 9. Cuando habla del carácter de ese que había de nacer, Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y su paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿De qué linaje vendría? ¿Quién sería él? Sería Dios mismo humanado. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, y traducido es Dios con nosotros. ¿En qué forma iban a ser lugar? Forma de una virgen. Todo eso se cumplió. Dios ya lo había anunciado. Pero ¿qué nos enseña esto a nosotros hoy día? Para esta Navidad, tenemos que esperar en Dios en la Navidad. ¿Pero qué tenemos que esperar a que nazca Jesús de nuevo? No. ¿Creo que no hay otras promesas de Dios para esperar? ¿No hay otras promesas en relación al Señor Jesucristo para esperar? ¿No dijo el Señor Jesucristo, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo? ¿Y cuándo será eso? Pero 2000 años la gente sigue esperando y nunca llegó. ¿Vos decís que va a llegar en nuestro tiempo? ¿Por qué no? ¿Por qué no hoy? Amén, que así sea. Que sea hoy, que sea esta noche, que sea mientras celebramos la Navidad. No sabemos. Pero qué lindo es que si nosotros decimos que esperamos de Dios ese cumplimiento de la venida del Señor Jesucristo para arrebatarnos y llevarnos a su gloria y ser transformados en los cielos. ¿Cómo esperamos eso? ¿Como Ana? Pero estoy muy cansado. Mira los años que tengo arriba. 100 y pico de años sirviendo. Simeón, dando testimonio también. Ya puede despedirme en paz. Ya estaba a punto para irse. Que nos encuentre sirviendo, dando testimonio de que su palabra es fiel. Yo digo que el Señor Jesucristo viene, que la vida eterna es real. Entonces tiene que haber un accionar en relación a eso que espero. Tengo que hablarle a otros de Cristo y vivir con esa expectativa, ese gozo de decir, sigo sirviendo porque puede llegar ya ahora, aunque nos toque saludarlo de lejos, como los antiguos, o nos toque recibirle en gloria, no importa, porque la Biblia dice que en ese tiempo de arrebatamiento los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, dice Pablo, los que habríamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Pablo decía, y nosotros los que habremos quedado. ¿Pablo fue arrebatado entre los vivos? No, pero ¿cómo vivía? Como que podía ser esos días. Y así todos los creyentes hemos de vivir. En esta Navidad no miremos tanto para abajo, no miremos tanto para las cosas terrenales, para nuestros cuerpos. Tengamos eso de mirar hacia arriba y decir, ¿será hoy? ¿Será hoy? Y si no, poder decirle a aquellos que estén ahí al lado de un arbolito, de un pesebre, lo que sea, ¿sabes quién era ese niño que nació hace 2000 años? ¿Sabes por qué nació? ¿Sabes para qué nació? Que podamos ser testigos fieles en todas las formas. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta oportunidad que nos has congregado, nos has reunido, Señor, con tu palabra. Padre, nos gozamos en el Señor Jesucristo, nos gozamos cuando pensamos en aquellas cosas maravillosas de su venida. Padre, cuando tú preparaste todo el escenario, los tiempos, las ocasiones, los testigos,
para que quedase asentado en la historia el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, pedimos que nos permitas también en alguna manera ser testigos fieles, Padre, que vivan en esa expectativa, en esa esperanza de mirar hacia los cielos, Señor, para el tiempo en el cual también seamos tomados y realmente nos gocemos en la gloria junto a ti, oh Dios, y nos postremos en tu presencia. Padre, permítenos hablarles a otros en este tiempo de Navidad, a otros que esperan y no saben cómo, a otros que no esperan porque no entienden, Señor, de la salvación. Permítenos, oh Dios, dejar un poco la carne de lado, Señor, y gozarnos en el Espíritu, deleitarnos, Señor, en tiempos de alabanza, en tiempos con los hermanos, Padre, abrazarnos y deleitarnos, Señor. Padre, rogamos por esa actividad del próximo sábado. Sé exaltado, Dios. Sé exaltado en medio de la congregación. Padre, que el testimonio sea claro, sea legítimo, sea real, y que otros, Señor, puedan acercarse. Padre, rogamos por esas almas, rogamos por su necesidad y por su salvación. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno.